subamos todas las ayudantías grabadas, entonces ustedes las tengan a disposición cuando quieran, ¿ya? A mí y a Rodrigo nos tocó grabar la primera ayudantía, entonces vamos a hacer la misma ayudantía básicamente. Pero mejor para ustedes porque como que quedó muy buena. Así que eso. Cualquier duda nos van preguntando por chat, o también pueden activar sus micrófonos y preguntarnos, ¿ya? Entonces, la primera pregunta dice, una la especialidad de contabilidad con su definición. Entonces, tenemos primero la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial y la contabilidad tributaria, ¿ya? Entonces, para contestar esto, lo que nosotros hicimos primero fue hacerles un resumen para que pudiésemos entender de mejor forma cuáles son las diferencias entre las tres, ¿ya? Entonces, primero tenemos la contabilidad financiera, acá le pusimos principalmente toda la definición, y bueno, principalmente lo que tienen que saber es que la contabilidad financiera se expresa en términos cuantitativos y monetarios, y la finalidad principal de la contabilidad financiera es proporcionar información a los usuarios externos de la empresa. ¿Qué son los usuarios externos? Son los acreedores, los accionistas, los inversionistas y todos los organismos que son reguladores. Ya hay muchos más, pero estos son los términos como lo más importante, los más como obvios, ¿ya? Después tenemos la contabilidad gerencial, que lo principal o la principal diferencia que podemos notar versus la contabilidad financiera es que la contabilidad gerencial va a estar enfocado a los usuarios internos, ¿ya? Entonces, la contabilidad gerencial va a servir como un sistema de información al servicio de las necesidades internas de la administración, ¿ya? Y esto les va a permitir a los administradores, a los gerentes, tomar decisiones para la planeación y control de la empresa misma, ¿ya? Y por último tenemos la contabilidad tributaria, que esta va a ser un sistema de información diseñado para cumplir las obligaciones tributarias de la empresa, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Nosotros tenemos que la contabilidad financiera está enfocado en los usuarios externos, la contabilidad gerencial para los internos, y la contabilidad tributaria va a estar enfocada principalmente en el fisco, ¿ya? Entonces, esas son las principales diferencias que podemos diferenciar entre cada uno. Entonces ahora vamos a contestar las preguntas. Primero me dicen, ya, ojalá acá participen por el chat o como quieran, ¿ya? Dice, tiene como fin único la liquidación de impuestos y el control del fisco de dichas liquidaciones. ¿Cuál sería la respuesta? Contabilidad Tributaria. tributaria. Tributaria, perfecto. Entonces sería el número 3. Después, especialmente importante para tomadores de decisiones externos. Los tomadores de decisiones externos utilizan los estados financieros para tomar decisiones sobre nuestra empresa. ¿Cuál sería? Financiera. Financiera, perfecto. Y la última dice, se enfoca en la toma de decisiones internas y por lo tanto sus usuarios son los administradores, gerentes y tomadores de decisiones internos. Por lo tanto Gerencial. sería la gerencial. Perfecto. Entonces ahí completamos la primera pregunta. Ya. La pregunta 2 es más cortita y nos dice, ¿cuál de las siguientes alternativas representa mejor el objetivo general de la contabilidad? Para responder a esta pregunta decidimos ponerle como la definición del marco conceptual que nos dice a qué se dedica la contabilidad, ¿ya? Que el objetivo es dar información que nos permita tomar decisiones, ¿ya? Entonces, según la definición que nosotros les colocamos aquí, del marco conceptual, ¿ya? ¿A cuál de las alternativas se parecería? ¿Ofrece la imagen fiel del patrimonio? ¿Determinar la política comercial a seguir? ¿Informar la eficiencia de la producción o a ninguna? ¿Qué dirían ustedes? ¿Ninguna? Bien, ninguna. ¿Ya? Es la letra D. Perfecto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la pregunta 1 o la pregunta 2? ¿Llevamos por ahora? No sean ¿No? tímidos, díganlo. Ya.
Pucha, y aquí puse la respuesta. Ya, filo, vamos. Dice, los inversionistas, bueno, indique si las siguientes aseveraciones son verdaderas o falsas. Ya, la primera dice, los inversionistas, acreedores, clientes y proveedores se consideran usuarios internos de la información contable. ¿Ya? Entonces, esto sería falso porque primero tenemos que saber que los inversionistas, acreedores, clientes y proveedores se consideran usuarios externos, ¿ya? No son personas que estén dentro o trabajando dentro de la compañía, sino que ellos afectan a la compañía, pero de una forma externa, ¿ya? Entonces, esta pregunta sería falsa. Después, dice, la contabilidad gerencial produce información contable con el objetivo de planear basándose en lo presupuestado. ¿Ya? Esta pregunta sería verdadera, ¿ya? Porque esa es una de las definiciones de la contabilidad gerencial o una de sus finalidades, ¿ya? Que al final la idea es facilitar todas las funciones administrativas que ya tengan que ver con la planificación, con el control, con la toma de decisiones, ¿ya? Entonces, esta pregunta sería verdadera. Luego, las normas de información financiera establecen la manera en que se elabora y comunica la información financiera. ¿Ya? Esta respuesta, o sea, esta pregunta también sería verdadera. ¿Por qué sería verdadera? Porque se genera todo un marco conceptual para poder regular a todas las empresas y que todas las empresas puedan comunicar de una forma o elaborar sus estados financieros para que al final sea más comprensible para los inversionistas que quieren al final invertir en tu empresa. ¿Ya? Entonces, también es verdadera. Después dice, la empresa que transa valores públicos, acciones, bonos, etc., están obligadas a proporcionar al público tanto sus estados financieros como cualquier información relevante, principales clientes, proveedores, etc. ¿Ya? Ustedes primero tienen que tener claro que cualquier empresa que decida emitir bonos o acciones está en la obligación de proporcionar su estado financiero. ¿Ya? Eso sí o sí. Pero una empresa no está en la obligación y no debería proporcionar información sobre sus clientes y proveedores, ¿ya? Esto no. Entonces, como si vemos como la afirmación como un todo, vamos a decir que es falsa, porque la empresa no debe publicar información de los clientes y los proveedores, ¿ya? Y por último dice, cualquier empresa, ya sean sociedades anónimas, sociedades por acciones, de responsabilidad limitada o incluso empresas IRL, deben hacer públicos sus estados financieros, ¿ya? Y esto también es falso. Solamente las empresas que vayan a transar sus valores públicos, o sea, las acciones o bonos, están obligados a proporcionar su estado financiero. Si hay empresas que no quieren emitir bonos, o sea, claro, no quieren emitir bonos o no quieren emitir acciones, no están en la obligación, ¿ya? Por lo tanto, también es falso. ¿Quedó alguna duda sobre esto? A mí no me quedó muy claro o sea, ¿qué son las empresas que transan valores públicos? Ya, una empresa que transa valores públicos son las empresas que deciden emitir acciones, ¿ya? Al final, ¿qué hacen? Toman su patrimonio y el patrimonio lo dividen en una cantidad de acciones y lo salen a vender, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad de eso? Obtener más financiamiento, obtener más inversión, ¿cachai? Entonces, si tú quieres salir a vender esas acciones, al final lo que tiene que hacer la empresa es revelar todos sus estados financieros para que ese inversionista tome una decisión informada, ¿cachai? Entonces, bueno, Ya. esa es la razón más o menos de por qué tienen que publicar su estado financiero, esos que transan valores públicos, ¿ya? ¿Y esas son las que están abiertas en la bolsa o no necesariamente? Sí, ¿O hay más? sí. O sea, hay más, porque por ejemplo, bueno, que después lo van a ver en profundidad con Rodrigo, hay sociedades anónimas que no, quizás Rod me puede ayudar acá, pero que no venden las acciones de forma pública, ya solamente le venden las acciones. Dale, Rod. Como deberían haber visto en clase, por ejemplo, todas las empresas tienen acciones, ¿ya? Que es, por así decirlo, el 100% de su patrimonio. Hay algunas que transan las empresas al mercado público, por ejemplo, no sé, LAN, cosas así, pero hay otras empresas que se transan las acciones entre los mismos socios, ¿ya?
la única forma de que alguien pueda comprar una acción es que otro socio te la compre a ti, ¿ya? Que son la de responsabilidad limitada, ¿ya? Entonces, esas no serían públicas, pero igualmente tendrían acciones. Claro, Ya, ya, ahí me quedó claro. Gracias. bacán. Y vamos con la pregunta 4 finalmente. Mm. Te la cambio al tiro, que no se me está... Nadie quedó con una duda que... Ah, Problemas técnicos. estamos teniendo problemas técnicos. Ahí sí, ahí sí. Ya. La pregunta 4 nos dice relaciones de cada sociedad con sus principales características. Entonces ahí nos dan distintas sociedades y abajo una definición para poder descubrir a cuál pertenece. Para esta pregunta decimos también, al igual que la anterior, hacerles un pequeño resumen de qué es cada sociedad con un lenguaje un poco más técnico. Vamos al resumen. Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos una sociedad anónima, que puede ser abierta o cerrada, donde el capital de la empresa se encuentra dividido en acciones que representan la participación de cada socio. Y cada aporte que haya hecho ese socio representa el porcentaje de acciones que tiene, ¿ya? Después tenemos la responsabilidad limitada, se caracteriza fundamentalmente por el hecho que los socios no responden personalmente a las obligaciones frente a terceros. ¿A qué se refiere esto? O sea, imaginemos que un socio puso 1 millón de pesos, ¿ya? Y la empresa se va a bancarrota y tienen que embargarle los bienes para pagar, no sé, los sueldos, ¿ya? Le pueden embargar solo un máximo de 1 millón de pesos, ¿ya? Solo hasta lo que él puso. Todo lo demás no lo pueden tocar, ¿ya? Después viene la cooperativa, que es una empresa formada por personas que se unen de forma voluntaria para satisfacer las necesidades y aspiraciones económicas y mediante una empresa de propiedad conjunta y gestión democrática. Después tenemos responsabilidad individual, empresa individual de responsabilidad limitada, uy, esto parece trabalengua, que son personas jurídicas formadas exclusivamente por una persona natural con patrimonio propio y distinto al del titular, que realizan actividades de carácter netamente comercial, o sea, solo se pueden dedicar al comercio, no al área financiera ni a otra cosa, solo al comercio. Y sociedad por acciones, que es lo mismo, es una persona jurídica creada por una o más personas y cuya participación en el capital son representadas por acciones, ¿ya? Y esta se puede indicar a más de un rubro, siendo por ejemplo una diferencia con la empresa individual de responsabilidad limitada, ya que solo se puede dedicar al comercio, esto se puede dedicar, no sé, al comercio, al área financiera y a lo que estimen conveniente. ¿Ya? Entonces, ahora que tenemos claro esto, podemos ir a responder la pregunta 4. Entonces, lo primero nos dice, integrar por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. ¿A cuál de esa definición a cuál correspondería de las que vimos anteriormente? Cooperativo. Bien. Entonces sería la C. La siguiente nos dice, sociedades individuales que pueden tener múltiples giros sociales, además de requerir una junta de accionistas una vez al año. Ya. La parte importante ahí es que pueden tener múltiples giros sociales. Hay solo una que les recalqué en el resumen que podía tener eso. ¿A cuál correspondería? Sociedad por acciones. Bien, la E. Luego nos dice, se constituyen entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables, pues solo serán cedibles conforme a la ley. Ya. La parte importante ahí nos dice que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. ¿Hay qué definición te respondería a eso? Responsabilidad limitada. Bien, la B. Ya, después nos dice, existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Sociedad anónima. Bien, la A. Y luego nos dice, la última, que nos quedaría por descarte, por así decirlo, son empresas que propiamente comerciales formadas por una persona natural que gozará de personalidad jurídica, pudiendo operar civil y comercialmente sujeta a comportamientos dentro de la normativa del Código del Comercio.
Y por descarte nos queda la D, que sería empresa individual de responsabilidad limitada. Aunque, como lo destacó la Cote, nos dice que son propiamente comerciales, entonces solo se podían dedicar a ese rubro. Ya, por si, por ejemplo, esto hubiera venido antes de la anterior y no nos hubiera quedado por descarte, era una forma de inferir cuál era. ¿Alguien quedó con duda? Porque esta es la última pregunta de la ayudantía. Es un poco corta. No espero que el resto sea así. No, todo quedó súper claro. Ya. ¿Nadie No. tiene ninguna duda de nada? Entonces, las únicas que solo se pueden dedicar al comercio era la... Ay, ¿cuál era? La empresa individual de responsabilidad limitada. Solo esa. Solo esa. Sí. O sea, esa solamente se puede Se dedicar al puede dedicar al comercio. comercio. No que el resto no se pueda. Por ejemplo, No, sí, o sea, me refiero a que solamente al comercio. No puede... sí, porque por ejemplo una sociedad por acciones también se puede dedicar al comercio, pero también se puede dedicar, no sé, al área bancaria, por ejemplo. Claro, sí. Ahí tiene que ir viendo cuál le acomoda más a lo que quiere la empresa. Si, por ejemplo, salir a vender acciones a la bolsa o vender acciones internamente, que eso puede traer otros perjuicios. O, por ejemplo, si salen a vender acciones abiertamente, no se sabe quién las va a comprar y ahí pueden tener unos roces. O colaborativas, que se junten un grupo de amigos y digan, vamos a crear una empresa. Entonces ahí tienen que ir viendo a cuál les satisface más a ellos y a lo que quieren hacer. Ya. ¿Y Ya, la D puede entonces, vender acciones? ¿Ah? ¿cómo? ¿La D puede vender acciones? ¿O no? La sociedad de responsabilidad limitada. O sea, la empresa individual, ¿Empresa? individual, la D. La B dice sociedad de responsabilidad limitada. Si se puede emitir acciones, tengo entendido que sí. ¿Ya? No estoy muy claro, pero tengo entendido que sí. Todas pueden hacerlo. Si están abiertas a la bolsa. Claro, o sea, igual la diferencia que va a ser entre una y otra es que al final algunas van a poder salir a vender las acciones en público. O sea, y cuando uno habla como de acciones en público, es que tú vas a la bolsa y cualquier persona puede ir a comprar, o una empresa que tú simplemente las acciones le van a tener los socios, ¿cachai? Onda, si yo con Rodrigo hacemos una sociedad, los únicos que vamos a tener acciones de esa empresa voy a ser yo y Rodrigo, ¿cachai? Entonces, ahí va a ir la diferencia entre cada uno de los tipos de sociedades, ¿cachai? Eso. Ya, ¿Algo más? sí, gracias. Ya, pues entonces, gracias por venir. Ojalá sigan viniendo a la otra ayudantía. De repente vamos a regalar también puntos premios para que se animen. Y eso, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Una Se pregunta, chica. pasaron. Sí. Esto sale todo en ese texto que subieron como marco conceptual, ¿o no? Sí, Sí. ¿Está todo ahí? Ah, ya. y también si te fijáis en el metacurso, no sé si hay entrado, subimos unos Sí. capítulos de un libro. Ujú. Y ahí entre el capítulo 1 y 2, entre el capítulo 2 me parece que es el marco conceptual y el 1 que es una introducción, de ahí sacamos toda la información. Ah, ya. Bueno. Eso. Ese es el Gracias. metacurso como general, ¿o no? El de Viña y Sí, Santiago. exacto, Sí. exacto. Ya, y el otro, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Que no lo alcancé a escuchar cuando están hablando Se de eso. llama, lo dejé igual anotado aquí con el link, se llama Contabilidad y Finanzas UAI. Ya, ¿Ya? vale. Ahí se suben todos los videos. Van a tener que buscarlo porque igual se suben videos de todos nuestros cursos, entonces Sí, van a para ver que de nos sigan. contabilidad 2, de finanzas, ramos de magíster, ¿ya? Entonces ahí tiramos todo lo nuestro, entonces nos van a Ya, ver mucho por ahí. muchas gracias. Síganos, De nada. suscríbanse, denle Sí, like a chao. los videos. Todo Ah, muchas ayuda. gracias. Chao. Chao. Chao, que estés bien. Bien. Chao, gracias, estén bien. No, igual. Chao, gracias, se pasaron. Yo tengo una duda. Sí. Cuéntame. Para el control del miércoles entra el texto de 92 páginas.
No creo. No creo que sea el texto entero de 92 páginas, debe ser un capítulo del texto de 92 páginas. Es que entra marco conceptual y el profe subió como un resumen de 3 páginas. Pero según yo es muy poco, o está bien eso buen control. A ver, A déjame ver, voy a ver. revisar qué dice el programa. Voy al tiro. Espérense. 2022. A ver, voy a compartir el programa para que lo veamos. Ya dice. Esta es la semana 2, ¿o no? ¿O semana 1? Creo que es la 2. Semana 3 y 4. Ah, creo. acá. Claro, sale como el marco conceptual para la información financiera. No, ahí ya no estoy segura. Quizás le preguntamos al profe y Mandamos por un aviso. sí, lo mandamos por un aviso. Ya, porque si le podemos decir algo, pero si no estamos seguros, Sí, mejor. podemos dejar a una tienda la. Ya, bueno. Ya, Gracias. pero no creemos que sea el texto entero, debe ser un poco. Yo porque hay como 2 textos de 3 páginas y uno como de 92. A ver. Ya ahí le vamos a preguntar bien. Ya, bueno. Gracias. De nada, que estén bien. Ya, Rod, me tengo que salir para solucionar la cuestión de Martín. Ya. ¿Le voy a preguntar por lo del marco conceptual? Ya. Chao. Ya, Chao a todos. adiós. Chao, que estén bien. Gracias. Igual. Mm.